Hola, muy buenas tardes. Hoy queremos estar de nuevo en las actividades semanales del INAP que nos coinciden con una más, que es el Día Mundial del Alzheimer. Hoy, 21 de septiembre, se celebra justamente este día que fue creado en el año 1994. Cuando la Organización Mundial de la Salud decidió crear este día, lo hizo pensando en concientizar a las personas y a las instituciones de que había que conmemorar no solamente el día, sino el mes. Por eso, el mes de septiembre se considera hoy en día como el mes mundial del Alzheimer. No solamente es concientizar a la sociedad, sino que tenemos que crear comunidades que respeten a los pacientes que tengan el diagnóstico de demencia, porque en este mundo tener demencia es un estigma y sobre todo la gente piensa que la demencia es locura y eso hay que cambiarlo. En nuestros países en vía de desarrollo tenemos que ir viendo qué significa una demencia y ya más adelante sabremos de esto, pero la Organización de la Salud promueve es la reducción del riesgo. Nosotros tenemos que evitar que se siga propagando lo que se llama el deterioro cognitivo, que hoy en día es mayor debido al desarrollo de las tecnologías, del mal uso de nuestro tiempo, de la alimentación y de muchas situaciones de estrés continuo sobre el cerebro y sobre la mayoría de las personas. Sabemos que nosotros tenemos un paciente con una enfermedad de demencia o Alzheimer y nuestro objetivo es mejorar el diagnóstico y reducir la duración de ese diagnóstico. Tenemos que apoyar a los cuidadores, tenemos que darle información, tenemos que darle apoyo social, tenemos que enseñarlos cómo descansar, necesitamos darle asesoramiento y todas esas cosas no se pueden hacer en una consulta médica normal. Por eso nosotros desde nuestra institución, el Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas, hemos venido desarrollando unas ideas de crear la clínica de deterioro cognitivo y demencia. Es decir, hay la población que puede tener, que está en riesgo para tener un deterioro cognitivo, comienza desde los 60 años. El pico más alto está alrededor de los 80-84% y es alrededor de un 6%. Por lo tanto, la población que está de 60 hacia arriba requiere evaluaciones precoces para evitar que al llegar a los 80, 84 años, 90 años, pues tenga una demencia. La población femenina y masculina está igualmente comprometida, por lo tanto esto no es un problema sino de deterioro neuronal del cerebro y que tenemos que realmente buscar las cosas. Nosotros hemos visto que desde el año 1804, cuando la población alcanzaba 1 billón de personas, para el año 2021 nosotros estamos en 7 billones y medio de población. O sea que la población aumentó un 700%. Y la tecnología comunicacional alcanzó el 87%, es decir, más o menos 5.9 billones de personas. Si nos ponemos a analizar, la tecnología está en manos de 5.9 billones de personas, lo cual esto ha hecho que haya un crecimiento mayor y exponencial del conocimiento. Por lo tanto, hemos desarrollado ahora consultas online para prever el deterioro cognitivo, dando asesorías a tiempo. Hoy hemos querido traer con nosotros a la máster en ciencia Gabriela Peña, quien es la coordinadora de la clínica de deterioro cognitivo y demencia de nuestra institución, quien además es profesora de la Universidad Metropolitana
en la cual está ejerciendo este cargo por varios años y hemos querido desarrollando conjuntamente estas actividades hasta el presente, cuando ya podemos contar con esta clínica que hemos soñado para poder ver a los pacientes a tiempo, poder diagnosticarlos a tiempo y que se puedan desarrollar programas para prevenir la demencia. Esto es lo que hemos estado trabajando en el INAP y ahora, bueno, hoy queremos compartirlo con ustedes en el Día Mundial del Alzheimer. Bienvenida, Gabriela Peña. Hola, muchísimas gracias por esas palabras de apertura a este interesante tema que nos trae el día de hoy, Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora todos los 21 de septiembre. Y si bien vamos a hablar de deterioro cognitivo y demencias en general, lo traemos hoy Día del Alzheimer porque es lo que más cercano se celebra respecto a este tema. Entonces vamos a comenzar a hablar un poco de por qué ahora tanta gente como que tiene demencia, Alzheimer, es tan frecuente esto de que a la gente se le olviden las cosas y bueno, tenemos que tener en cuenta que la expectativa de vida ha aumentado muchísimo en los últimos años. La expectativa de vida ha aumentado muchísimo, ahora la gente vive muchísimo más. Vivimos en un mundo que hoy en día tiene una carga de estrés bastante importante, donde pues nuestra vida tiene un ritmo bastante acelerado y bueno, eso obviamente va a impactar en la salud de todo nuestro organismo y no de ello escapa el cerebro y su funcionamiento. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a entender qué es el deterioro cognitivo, ¿okay? Independientemente de que sea leve, moderado o avanzado. El deterioro cognitivo viene a ser todos esos cambios que van a afectar distintos dominios o funciones cognitivas. Sí es un término bastante técnico esto de que es un dominio cognitivo, pero ya vamos a conocerlos, por lo menos los más importantes. Entonces, estos cambios, así como bien la imagen aquí nos hace ver como que se van perdiendo, se van deteriorando ese funcionamiento, no se justifica por la edad de la persona, o sea, no viene siendo respuesta al envejecimiento normal de nuestro cerebro, sino que se debe a una causa médica, tiene una etiología identificable a nivel médico y este deterioro cognitivo puede ser reversible, dependiendo de lo que lo esté causando, por supuesto, puede llegar y se queda así en deterioro cognitivo leve nada más, o bien puede progresar a una demencia. Es importante tener en cuenta que las demencias todas, porque hay varios tipos, comienzan por un deterioro cognitivo leve, pero no todo deterioro cognitivo leve va a progresar a demencia, y eso es súper importante tenerlo en cuenta. Bien, ahora vamos a conocer todos estos dominios o funciones cognitivas. Tenemos los mecanismos atencionales, desde el más simple hasta el más complejo. Hay distintos tipos de atención, desde la selectiva, la continua, que es la sostenida, continua, es lo que llama uno concentración, alternante para cambiar de una actividad a otra. Aquí podemos tener en cuenta la velocidad de procesamiento, que si procesamos lento y hay fácil distraibilidad, pues no se aprovechan todos los mecanismos atencionales. También tenemos todas las funciones de memoria y aprendizaje, que es lo que suele importarle más a la gente normalmente. Tenemos distintos tipos de memoria, bien sea también por el tipo de información, si es visual, si es verbal o por otra vía sensorial como memoria olfativa, gustativa. Va a ser inmediata o a largo plazo. El aprendizaje requiere práctica, o sea, son muchas actividades. Planificación, tomar decisiones, es donde utilizamos la información que tenemos almacenada para manipular esa información y dar respuestas a demandas del medio con la memoria de trabajo. Respondemos en función de lo que el ambiente nos está diciendo y eso nos permite adaptarnos a la vida. También tenemos la capacidad de corregir errores, eso es una función ejecutiva, de inhibir respuestas impulsivas o controlar impulsos, de tener flexibilidad de pensamiento, esto también es súper importante para adaptarnos a las situaciones. Y bueno, son muchísimas, no las puse todas porque iba a ser una clase de funciones cognitivas.
Y estos tres son los bloques como predominantes a nivel cognitivo, pero no son los únicos. También tenemos, por ejemplo, el lenguaje, nuestra capacidad para comprender el lenguaje, también para expresarnos verbal y no verbalmente, para nombrar cosas, sacar el nombre de algo, ¿okay? La fluidez con la que hablamos, las habilidades perceptuales por las distintas vías que podemos percibir información, y aquí podemos también hablar de habilidades visoespaciales y visoconstructivas, lo que es el cálculo, el razonamiento aritmético y lo que es la cognición social, que bien nos permite reconocer nuestras emociones, las emociones en el otro, ¿ok? Nos permite funcionar socialmente con estas leyes sociales implícitas en las relaciones, nos permite tener empatía por el otro y nos permite adaptarnos a la norma, todo lo que es ético, moral. Entonces, todas estas son funciones de nuestro cerebro y ellas se pueden ir deteriorando como una o más cuando hay un deterioro cognitivo. O sea, puede verse alterada uno de estos dominios cognitivos o varios de ellos. Entonces, por criterios diagnósticos del Manual de Trastornos Mentales, que antes llamaba a las demencias por ese nombre y ahora las llama trastornos neurocognitivos, igualmente vamos a referirnos a las demencias porque es como lo que comúnmente suele decirse, es más fácil entendernos de esta manera, hace referencia a que se debe evidenciar un declive, o sea, una disminución significativa del funcionamiento cognitivo de la persona respecto a un nivel previo. Es decir, la persona lograba funcionar de una manera y tiene un compromiso significativo de alguna función cognitiva respecto a cómo era antes y que no se justifica, recordemos, por la edad, o sea, por simplemente avanzar en edad. ¿Ok? Más de uno de los dominios cognitivos va a basar en la preocupación del individuo porque se está dando cuenta de que ya no está pudiendo ser autónomo o funcionar como lo hacía antes y que está presentando fallas. También puede ser la preocupación de un familiar, porque a veces la persona como que reconoce una parte, pero el familiar como lo está viendo desde afuera y puede ser un poco más objetivo, puede reportar también que este deterioro sea significativo en la persona, o bien incluso puede ser un médico tratante que conozca a la persona de muchísimos años y empiece a percibir que la persona se está deteriorando. También evidenciarse a través de pruebas estandarizadas. O sea, no es nada más que el individuo esté preocupado por su funcionamiento o que haya el reporte de un familiar o un clínico que conozca a la persona, sino que también debe evidenciarse a través de baterías neuropsicológicas estandarizadas. Los déficits de este declinar cognitivo que presenta la persona interfieren con el funcionamiento del individuo, bien sea en sus actividades de la vida diaria, bien sea con las actividades instrumentales de la vida diaria, que es para manejar instrumentos o cosas operativas, o en las actividades avanzadas de la vida diaria, que aquí se involucra lo que sería trabajar, si la persona está activa laboralmente. Y si no, por ejemplo, en una ama de casa, se podría ver que interfiere en cómo maneja o realiza las actividades que siempre solía hacer bien y de repente las empieza a hacer torpemente o con mayor dificultad o se le olvidan cosas que toda la vida hizo perfectamente y ahora no las hace porque se le pasan. Pero es importante que debe interferir con la autonomía de la persona. Y, por supuesto, se debe hacer un diagnóstico diferencial porque estos déficits cognitivos no pueden ocurrir simplemente porque haya un síndrome confusional presente o no se va a explicar por otro trastorno mental porque hay una entidad llamada pseudodemencia depresiva. Cuando las personas tienen un diagnóstico de depresión mayor, normalmente pareciese que estuviesen como demenciadas, porque no solo son los síntomas afectivos, sino que también la depresión mayor tiene síntomas cognitivos, que la persona está distraída, se le olvidan las cosas. Entonces es importante hacer el diagnóstico diferencial por especialistas en el área para que no se diagnostique erradamente. Y entonces también, una vez identificado que cumple con el trastorno neurocognitivo o deterioro cognitivo,
tenemos que especificar si va acompañado o no de alteración significativa, clínicamente hablando, del comportamiento. Esto quiere decir, si por ejemplo ese declinar cognitivo está acompañado de trastornos afectivos o de algún síntoma psicótico o de agitación, por ejemplo, de ambulación, ¿ok? Eso sobre todo, esta alteración del comportamiento clínicamente significativa va a estar presente en fases avanzadas. Las fases las vamos a conocer en un ratito. También hay que identificar la gravedad en el momento que se hace el diagnóstico o en el momento que se actualiza la información, si estamos ante una gravedad leve, que esto es que, bueno, afecta el rendimiento de la persona en las actividades instrumentales de la vida diaria, como tareas del hogar, gestión del dinero. Las personas adultos mayores, cuando tienen que manejar dinero, muchas veces se le complica, ¿ok? Sobre todo cuando hay cambio de moneda o tienen que aplicar operaciones matemáticas. No tanto como que reconoce la matemática que tienen que hacer para pagar. Venezuela, que es donde pues, nosotros estamos, nosotros hemos tenido ajustes por inflación muy seguidos y aparte ahorita se está manejando doble moneda. Entonces eso va a traer pues mucha confusión en nuestros adultos con deterioro cognitivo a la hora de manejar la gestión del dinero. Porque, bueno, de repente en Bolívar estamos hablando de muchos números y en la moneda paralela estamos hablando de cifras muy chiquitas y eso puede ser muy confuso. Luego, en un nivel de gravedad moderado, pues ya la persona no solo va a tener dificultades en las actividades instrumentales de la vida diaria, sino para cosas aún más básicas, como comer, como ponerse una prenda de vestir correctamente, por ejemplo, entonces se puede abotonar mal, o se quiere poner, no sé, la manga de la camisa en la pierna, por ejemplo, cuando ya está más avanzado, y cuando la persona tiene una gravedad muy alta, es porque es totalmente dependiente de un tercero. ¿Okay? Ahora bien, el deterioro cognitivo, bien sea leve o mayor, debe ser clasificado, bien sea por su etiología o bien sea por su fase evolutiva. Y esto no es uno fuera el otro, sino que deben existir ambos. ¿Okay? Se debe hacer tanto la clasificación etiológica como la clasificación por su fase evolutiva. Y vamos a conocer ambas ahorita. En cuanto a su clasificación etiológica, tenemos, pues, como hoy se celebra el Día Mundial del Alzheimer, vamos a comenzar por este señor que está aquí. También tenemos la demencia de tipo frontotemporal, que es cuando se degenera el lóbulo frontotemporal. Cada tipo de demencia tiene sus manifestaciones clínicas distintas y se expresan diferente. Un Alzheimer de una demencia frontotemporal van a ser muy distintas en su expresión, desde el deterioro cognitivo inicial hasta su evolución, cómo se van a ir apareciendo síntomas a lo largo de esa evolución de la enfermedad, ese agravamiento del deterioro cognitivo va a ser totalmente diferente. Por ejemplo, la degeneración del lóbulo frontotemporal va a tener muchas manifestaciones afectivas y comportamentales que en el Alzheimer se manifiestan al final de esa progresión a demencia, no tanto al inicio. Tenemos la enfermedad por cuerpos de Lewy. Si bien el Alzheimer es como lo más temido y lo más conocido, no es la demencia más frecuente, porque la enfermedad de Alzheimer se comprueba post-mortem. Si bien hay marcadores biológicos que hoy se pueden hacer por exámenes de sangre, a ver si tenemos proteínas particulares en nuestro organismo que predigan que se desarrolle un Alzheimer, lo más frecuente es que hayan antecedentes cardiovasculares en la población. Y eso va a favorecer el hecho de que cuando se habla de demencias sean más frecuentes las de tipo vascular. Lo que pasa es que, bueno, se popularizó el tema de Alzheimer
todo el mundo como que identifica qué es, pero etiológicamente es distinto. También las personas que han tenido un antecedente de traumatismo cráneoencefálico, de lesiones cerebrales adquiridas, van a tener una predisposición a desarrollar un deterioro cognitivo de tipo progresivo, neurodegenerativo, como una demencia. ¿Por qué? Porque su cerebro ya no está indemne, ya no está totalmente sano, hay tejido lesionado y eso abona el terreno como para que surja una progresión temprana de lo que sería una neurodegeneración. También las personas que han abusado de sustancias ilegales o incluso de fármacos que tienen como efectos secundarios la afección de funciones cognitivas, como por ejemplo la memoria, que se vea afectada por los químicos que está ingiriendo la persona, pues eso también es un factor de riesgo a desarrollar tempranamente deterioro cognitivo. Las personas con diagnósticos de virus de inmunosuficiencia humana van a degenerarse más rápidamente que una persona que no tenga este diagnóstico. Por enfermedad de priones, enfermedad de Parkinson, que es una entidad neurodegenerativa, va a cursar en su progresión, en el avance de la enfermedad, va a desarrollar deterioro cognitivo. También la enfermedad de Huntington, o incluso otras afecciones médicas, ¿ok? No, aquí no están todas. Por eso debe haber un diagnóstico médico que clasifique etiológicamente esto, y ya vamos a hablar de ello. También es posible que sean múltiples las etiologías que generen el deterioro cognitivo o la demencia, o que no se sepa qué factor realmente es el que está desarrollando o generando eso, y la causa sea no especificada, hasta que, bueno, se consiga por exámenes paraclínicos y se logre identificar. Eso en cuanto a etiología. Ahora, en cuanto a fase evolutiva, como el deterioro cognitivo es como el primer paso, esto va a ir afectando progresivamente distintas áreas. Ya hablamos del funcionamiento cognitivo en sus distintos dominios, funciones y áreas, ¿ok? Pero también vamos a ver un deterioro en el desenvolvimiento social de la persona. Vamos a ver, como bien se mencionó, cómo interrumpe la funcionalidad de la persona en las actividades de la vida diaria, bien sea en su hogar, en su trabajo si trabaja, en su autocuidado o cuidado personal, en el contenido de su pensamiento, ¿okay? Si es perseverativo, si es reverberante. Incluso en sus manifestaciones afectivas vamos a ver cambios en la evolución, en esa progresión a demencia. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo como Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas, que nos vemos motivados a tener una clínica específica para esto? Es la detección temprana. Mientras más temprano nosotros detectemos el deterioro cognitivo, más campo de acción vamos a tener. ¿Por qué? Porque vamos a poder ralentizar o enlentecer la progresión a demencia. Entonces, la vía de entrada va a ser realizar un screening neurocognitivo, que es una prueba de detección, no es una prueba diagnóstica. ¿Okay? Entonces, si el screening neurocognitivo nos da positivo, o sea, detectamos que algo ahí está pasando, vamos a llevar a cabo una evaluación neuropsicológica completa de cada uno de esos dominios cognitivos que vimos al principio, que son muchísimos. Esta evaluación es un poquito larga porque son muchísimas funciones. Allí vamos a poder diagnosticar a la persona si tiene deterioro cognitivo y si ese deterioro cognitivo es leve o es más avanzado. ¿Ok? Porque vamos a poder clasificar ese deterioro cognitivo bien por si es de un solo dominio cognitivo. Recordemos que el criterio diagnóstico es que uno o más de funciones cognitivas estén comprometidas. Entonces, la clasificación del deterioro cognitivo es que sea de un solo dominio cognitivo o de más. Entonces, si es de un solo dominio cognitivo, hay que especificar cuál es el predominante, ¿ok? Porque puede ser que empiece por la memoria, pero puede que no.
Entonces eso va a clasificar si es de tipo amnésico, cuando la memoria sea lo más afectado, o de tipo no amnésico, cuando sea otro dominio cognitivo el que predomina en su deterioro. Y va a ser de un solo dominio cognitivo, o sea, si es de tipo amnésico de un solo dominio, es porque solo la memoria está afectada y todo lo demás está perfecto. Pero si es de tipo amnésico multidominio, es que lo más comprometido es la memoria, pero hay otros dominios cognitivos que también están viéndose afectados. O por la vía no amnésica, puede ser también de un solo dominio o multidominio. Y también vamos a identificar la fase evolutiva del deterioro global de la persona a partir de cómo ese deterioro cognitivo está perjudicando la autonomía del individuo. ¿Y esto para qué? Para poder llevar un monitoreo, para poder ver cuándo evoluciona, porque ahorita vamos a conocer las fases y vamos a ver que va pasándose de una fase a otra y vamos a identificar la progresión a demencia, porque quedamos en que toda demencia inicia por un deterioro cognitivo leve, pero no todo deterioro cognitivo leve progresa a demencia. Solo un 50-60% de las personas con deterioro cognitivo leve van a progresar a demencia. Entonces, vamos a conocer estas fases evolutivas del deterioro global. Tenemos una primera fase donde no hay ningún declive cognitivo. Estamos normalitos, ¿ok? Ahí no pasa nada, funcionamos perfectamente. Luego tenemos una segunda fase donde el declive cognitivo es muy leve, por lo general esto ni se percibe o se perciben como achaques. Esa palabra es muy clave. Es muy leve y no afecta la autonomía de la persona. Sí, la persona empieza a notar como algo distinto, pero no afecta para nada la autonomía del individuo. Luego tenemos una tercera fase que es donde está el deterioro cognitivo leve. Y nuestra meta, identificar el deterioro cognitivo aquí, apenas aparezca. ¿Para qué? Para poder abordar a ese paciente desde este momento, bien, que se quede aquí en la fase 3 o que avance a las fases sucesivas. Entonces, la fase 4 vendría a hacer que ese declive cognitivo sea moderado. La fase 5 es un poquito más que moderado, pero todavía no es severo. La fase 6 ya ese declive cognitivo viene a ser severo, que es lo que antes se llamaba una demencia media o demencia moderada. Y la fase 7 es cuando ya es muy severo, está muy avanzado y el individuo es completamente dependiente para las actividades más básicas. Se ha establecido que cada etapa tiene como más o menos una durabilidad, una cantidad de años en la que el individuo pudiese permanecer en esa etapa. Entonces, en la fase 3 es la más larga, que es el deterioro cognitivo leve, dura aproximadamente 7 años. Ojo, esto no quiere decir que es así rígido, no. Más o menos estimado por estudios longitudinales, ¿ok? Entonces, si nosotros podemos identificar a una persona acá en deterioro cognitivo leve y, bueno, lo podemos identificar en el año 1, en el año 3, en el año 5, no sabemos, porque no sabemos en qué momento de esa fase es que la persona consulta con nosotros. Lo ideal es poder abordar aquí tempranamente para evitar el paso a la siguiente fase, o por lo menos retrasarla lo más que se pueda, o sea, que esto llegue lo más tarde posible, que en vez de ser 7 años, sean 9, 10, ¿ok? Y si la persona no progresa, pues se quede aquí con la mejor calidad de vida posible. ¿Por qué? Porque vamos a abordar ese funcionamiento cognitivo para estimularlo y que la persona pueda tener más recursos. Ahora bien, la fase 4 dura aproximadamente 2 años. La fase 5, que es un poquito más severa que la 4, año y medio. La fase 6 más o menos 2 años y medio. Y la última fase, 2 años y medio. También otros autores han como descrito subfases de la fase 6 y la fase 7. Esto no es tan útil, o sea, simplemente es como, ayuda mucho al familiar cómo abordar, a la persona que tiene demencia y al clínico de cuándo incluir especialistas que se requieran.
pero la meta es trabajar aquí, fase 3, fase 4. ¿Y por qué la importancia del diagnóstico temprano? Pues porque identificar tempranamente el deterioro cognitivo nos va a permitir, ¿okay?, ralentizar la progresión. Entonces, en esta identificación temprana, el plan ideal soñado es que se lleve a cabo una evaluación neurocognitiva por un neuropsicólogo, que es la persona que está formada en abordar a los pacientes con deterioro cognitivo o en funcionamiento cognitivo, que se hagan control de los factores de riesgo a esa aparición de deterioro cognitivo. ¿Okay? Esto lo debe hacer un médico neurólogo. Y este médico neurólogo también es quien va a hacer la clasificación etiológica. Si es un Alzheimer, si es por una enfermedad de Parkinson, si es por un traumatismo craneoencefálico, ¿ok? O si es una frontotemporal, por ejemplo. Eso lo debe determinar un neurólogo. Entonces, entre la evaluación neurocognitiva, que nos va a determinar si hay o no deterioro cognitivo, y qué tipo de deterioro cognitivo, si es amnésico, no amnésico, de un solo dominio o multidominio, ¿okay?, más la etiología identificada por un neurólogo, y entre ambos identificar la fase evolutiva del paciente, pues se va a poder generar un programa de abordaje a ese paciente, porque si bien conocemos enfermedades, cada paciente es distinto. Cada paciente tiene una historia distinta, tiene un cerebro distinto, tiene una vida distinta, entonces los planes siempre son individualizados. Y el monitoreo que le va a hacer a este paciente identificado tempranamente no va a ser tan frecuente, va a ser espaciado. Y aquí deben intervenir en este monitoreo ambos especialistas. ¿Por qué? Porque recordemos que es la fase más larga. Entonces, el monitoreo se hace espaciado para poder identificar cuándo pasa a fase 4, si es que pasa, porque no todas las personas pasan a fase 4. Ahora, si el paciente llega a nosotros y hacemos esto e identificamos que ya en fase 4, incluso puede llegar ya con una etiología identificada previamente, o determinamos que un paciente que teníamos en fase 3 nos pasa a fase 4, entonces este monitoreo se va a hacer más seguido, más frecuente, porque recordemos que el periodo de la fase 4 es más cortito, va a manifestarse distinto, van a empezar a aparecer cosas en el paciente y entonces queremos irlas identificando en lo que parezcan para poder abordarlas. Y mientras más rápido se aborden, pues mejor, tanto para el paciente como para la familia o el cuidador que estén a cargo de ese paciente. Y aquí entran otros especialistas según las necesidades de cada paciente. Bien sea que se requiera que entre al equipo un psiquiatra porque el paciente empieza a manifestar empieza a tener comportamientos nuevos o empieza a tener alteración de los afectos o requerimos de un inmunólogo para tomar alguna decisión sobre el tratamiento farmacológico. Por ejemplo, si la persona requiere de que entre al equipo un fisioterapeuta o un terapeuta ocupacional porque ya las manifestaciones físicas empiezan a expresarse, o si el paciente tiene unas necesidades nutricionales particulares, todo eso se va incluyendo en el equipo que va abordando al paciente. Porque este abordaje del deterioro cognitivo leve temprano, si lo incluimos en programas de estimulación cognitiva de tipo preventivo para evitar el paso a fase 4 o hacerlo, si no lo podemos evitar porque es inevitable, porque eso va a progresar, por lo menos ralentizarlo o enlentecerlo, o sea, que llegue lo más tarde posible, vamos a tener un paciente que se va a deteriorar menos rápido y eso va a ser mejor tanto para el paciente como para la familia. Esto hoy por hoy se puede hacer, porque lo tenemos diseñado así en el Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas, de manera online. El paciente con su deterioro cognitivo leve en su casa, seguro, sin exponerse, el neuropsicólogo en su casa, seguro, sin exponerse, estimulando esas funciones cognitivas para que tenga el paciente más recursos cognitivos para seguir enfrentando su vida y ser autónomo por la mayor cantidad de años posibles.
Ahora, si estamos ubicados en una fase 4 o más adelante incluso, pues aquí se va a trabajar con abordaje tanto farmacológico o no farmacológico. Ojo, aquí no quiero decir que fase 3 no requiera de fármacos, ¿ok? Pero puede tratarse solo con estimulación cognitiva si no requiere los fármacos. Si lo requiere y eso se lo indicará a su neurólogo tratante o su médico tratante si tiene otra condición. Entonces, fase 4 o más, farmacológico y farmacológico, y ya cuando entramos en fase 4 en adelante, ya empezamos a trabajar con el familiar o cuidador. Cuando el paciente está en fase 3, no requerimos trabajar con la familia porque el paciente todavía puede hacer su vida con cierta independencia. Pero cuando el paciente ya entra en fase 4, que detectamos que va a evolucionar la degeneración, entonces tenemos que empezar a trabajar con el familiar cuidador, uno, para que esté preparado con las herramientas necesarias para enfrentar cada una de las fases y poder tener una relación lo más armónica posible también con este paciente. Entonces aquí entramos en lo que es el cuidado del paciente, su día a día, y también ese familiar que nos va a estar reportando cambios, nuevos síntomas, si el paciente se resiste a no tomar el tratamiento, si no le está haciendo efecto de repente, es súper importante para nosotros. Y está descrito en distintos estudios que este cuidador de personas con demencias que están sometidos a un estrés constante, ¿okay? que trabajan 24/7, cuando la persona tiene una demencia avanzada, el cuidador por lo general ni duerme, tiene un porcentaje mayor de probabilidades de desarrollar un deterioro cognitivo leve. Entonces nosotros también tenemos que hacer prevención con este familiar o cuidador del paciente con demencia. No es nada más el paciente el que importa, también nos importa el familiar o cuidador. ¿Y cómo está establecida nuestra clínica de deterioro cognitivo y demencia? Pues tenemos 3 etapas establecidas. En una primera etapa, donde vamos a hacer, recuerdan el screening neurocognitivo, que es esta prueba de detección de deterioro cognitivo, solo para saber si algo nos llama la atención o no, y podemos como identificar preliminarmente en qué fase evolutiva está. Y neurológicamente hablando, pues se van a identificar los factores de riesgo y la posible o probable etiología. Entonces aquí vamos a entrar ya a las 2 clasificaciones, tanto la de deterioro global como la etiológica. Luego pasamos a una segunda etapa, donde si tenemos una prueba de detección positiva, vamos a llevar a cabo esta evaluación neuropsicológica completa, porque tenemos que ver si es un solo dominio cognitivo o son más los que están comprometidos, qué nivel de compromiso tiene, cuánto afecta a la persona. Vamos a poder así clasificar el tipo de deterioro cognitivo, vamos a poder definir realmente cuál es el deterioro global y funcional de la persona, en qué fase realmente está, y neurológicamente se van a indicar exámenes médicos complementarios, bien sea para corroborar o definir esa etiología, y se va a establecer entre ambas especialidades el abordaje tanto farmacológico como no farmacológico. Y la frecuencia del monitoreo que requiere la persona, porque eso va a ir en función de la fase en la que se encuentre. Una vez cumplida con la fase 2, a partir de esta evaluación neuropsicológica que nos da una información valiosísima, vamos a poder diseñar, recordemos que esto todo es individualizado para las necesidades de cada paciente y cada deterioro cognitivo es distinto. Entonces vamos a diseñar el programa de estimulación cognitivo para ese paciente en particular y vamos a llevarlo a cabo. Y en función de las necesidades del paciente también podrán empezar a incluirse otras especialidades en nuestro equipo multidisciplinario, como puede ser la participación de un psiquiatra, porque así lo requerimos, o necesitamos el apoyo psicológico, bien sea al paciente, bien sea al familiar, o requerimos de que el médico familiar se encargue de alguna condición particular comórbida del deterioro cognitivo o de la etiología que lo esté generando,
o necesitamos de un inmunólogo, o el paciente tiene alergias, por ejemplo, y necesitamos que se aborden paralelamente, o hay necesidades nutricionales, o requerimos que el paciente sea estimulado físicamente por fisioterapia y terapia ocupacional. Dígame, hoy en día que estos adultos mayores con deterioro cognitivo están en confinamiento, sentados en una silla todo el día, todas las complicaciones que eso puede traer a la larga. Entonces necesitamos de estas personas aliadas y en algún momento de ese deterioro cognitivo puede o no necesitarse de una asesoría médico-legal, pues porque la persona en algún momento no va a ser capaz de tomar decisiones, de firmar, de vender, de comprar, ¿ok? Entonces eso también lo vamos a incluir en esta clínica de deterioro cognitivo y demencias. Y para ponernos en contexto, pues vamos a hablar de demencias en tiempos de COVID, porque son personas que estamos hablando ya de fases 5, 6, 7, ¿ok? Donde tenemos que tener en cuenta si la persona pues vive en una residencia porque los familiares no la pueden tener con ellos, ¿ok? O vive con familiares que pueden hacerse cargo de esta persona con demencia, o está al cuidado de un tercero, o sea, hay un cuidador que se encarga del paciente con demencia en su casa, o incluso puede encontrarse solo, bien porque el familiar se quedó varado en otro país porque está de vacaciones, no pudo regresar a su país de origen y la persona se quedó de repente sola con un proceso de demencia encima. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que una persona con demencia puede que no comprenda lo que estamos viviendo. Si para nosotros a veces, sin deterioro cognitivo, es difícil a veces asimilar la magnitud de lo que estamos viviendo mundialmente ahorita, imagínense para una persona con demencia entender la situación actual. Es complejo. Mucho menos cuando tenga que entender la importancia del aislamiento social y que, no te puedes acercar a la otra persona. ¿Que por qué? Pero si no pasa nada, ¿ok? Si el paciente está a cargo de un cuidador, es importantísimo porque estos cuidadores, por lo general, no quiere decir que esto sea así en todos los casos, pero por lo general estos cuidadores rotan. O sea, son como por guardias y rotan. O son cuidados de enfermería, entonces eso tiene una rotabilidad. Y eso expone más al paciente al COVID, entonces es importantísimo que el cuidador utilice su equipo de protección individual. Es decir, su tapaboca o mascarilla, de pronto incluso su face shield, el escudo transparente que se pone delante de la cara. Y esta situación puede generar mucho miedo en el paciente porque se le acerca a alguien con un montón de cosas encima que antes no se presentaban y pueden generar mucho miedo e incluso rechazo a la persona que lo cuida. La comunicación pues, puede resultar un desafío en caso de tener síntomas de COVID, pues que la persona pueda expresar lo que está sintiendo o comprender lo que un médico por lo menos le está explicando o la información que requiere un médico en cuanto al curso de la sintomatología en caso de sospecha de COVID, va a ser muy complejo y ahí el familiar o el cuidador, ya lo vamos a ver más adelante, es la clave. El delirio es mucho más común en pacientes con demencia y esta situación puede desatar episodios delirantes en los pacientes con demencia. Y esto puede generar mucha angustia tanto en el paciente como en el familiar y también pueden aparecer unos comportamientos como desafiantes, de negación, de rebeldía, de rechazo. Entonces aquí el cuidador familiar, que es el que más conoce al paciente, que es el que tiene más capacidades de entender la situación, que es el que sabe cómo llegarle a esa persona con demencia, es la clave para lograr el mejor manejo del paciente con demencia en estos tiempos tan complejos y a la hora de tener que interactuar con un especialista, pues es fundamental que esta pieza clave, que es cuidador familiar, de toda la información lo más detallada posible para nosotros poder pues llegar a ese paciente de la mejor manera también.
Y aquí estoy acompañada de mi maravilloso equipo multidisciplinario, donde tenemos pues el neurólogo y yo neuropsicólogo para esta fase inicial, esta etapa 1 de la clínica de deterioro cognitivo y demencia, y todas estas especialistas maravillosos que nos acompañan. Tenemos médico familiar, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, psiquiatras, tenemos 2, tenemos incluso un odontólogo que está especializado en enfermedades neurológicas, y todo aquel especialista que nos pueda acompañar y que pueda enriquecer este equipo multidisciplinario para poder ofrecer las mejores herramientas a nuestros pacientes y a sus familiares. Estamos aquí en el Instituto de Neurología. Gracias a todos por conectarse. Muchísimas gracias al Instituto de Neurología y Neurociencias por todo lo que me ha aportado en mi vida profesional. Y ay, gracias a todos mis compañeros. Gabriela, excelente presentación. Bueno, hemos cumplido con una meta que ha sido larga, tratar de poner esto en orden para poder trabajar. Obviamente, la pandemia nos ha obligado a ser un poco más creativos en el proceso que llevábamos, y creo que podemos decir que tenemos una clínica que nos va a permitir orientar a los pacientes adecuadamente. Es una necesidad en el mundo, es una necesidad extra en Venezuela, donde nuestros pacientes están desamparados porque obviamente la mayoría de los especialistas se han ido del país por razones obvias, y los pocos que quedamos acá tenemos dificultades para el manejo también de atender pacientes en clínica, en situaciones de pacientes en fase 5, fase 6, que también tienen que ser asesorados y visitados y requieren de un manejo multidisciplinario. Todo esto es muy complejo, pero creo que tenemos muchas cosas por delante, y espero que esto sea el comienzo de un largo camino que dé muchos frutos para las neurociencias. Hay una pregunta que quisiera hacerte. Nosotros estamos acostumbrados, sobre todo los pacientes, cuando consultan, preguntan: doctor, yo tengo o me va a dar Alzheimer, con mucho miedo. Sí. Y ese punto de la presentación, donde se aclara que obviamente no todo es Alzheimer, pero el estigma de esa frase, tú la oyes en cualquier reunión social y lo primero que dice, se te olvida algo, y lo primero que piensa es: oye, como que el alemán llegó. Una expresión muy frecuente, y que cuando alguien la oye se pone atento y dice: ¿qué será lo que le está pasando? Y entonces comienzan a ponerle mayor atención a esa persona que se le olvidó algo. Y es obvio que al cabo de un mes lo han visto que se le olvidó la llave o se le olvidó el nombre de una persona, y esa persona probablemente tenga una depresión, y esa depresión no sea la causa de una demencia, sino que anda despistado, no tiene atención, no tiene concentración, la memoria se pierde, no está durmiendo bien. Y tenemos que recordar que en tiempos de COVID, mucha gente no está durmiendo bien. Y recordar también que el proceso de memorización solo se hace durante el sueño. Y si no se cumple en horario nocturno, y esto ha traído como consecuencia que muchos pacientes que han dejado de dormir adecuadamente, pues entonces ahora están teniendo síntomas de trastornos de memoria, es un motivo de consulta frecuente. Resulta que no están durmiendo bien. Y todas estas son inquietudes, pero una de las inquietudes mayores que a mí me motiva a hacerte esta pregunta es: ¿qué hacer? ¿Cómo quitar ese estigma? ¿Cómo hacer que las personas puedan asistir a un neuropsicólogo y puedan entender, o a un neurólogo, o a un psiquiatra, o a quien sea el punto inicial de entrada de que el deterioro, lo primero que hay que investigar es el deterioro cognitivo? ¿Cómo nosotros vamos a poder hacer que las personas entiendan? Realmente es o no deterioro cognitivo. Esto es lo que realmente tenemos que empezar
a buscar, porque no es que sea demencia, es como la enfermedad de Parkinson. Cuando las personas tienen Parkinson ya han pasado 10 años donde empezaron los síntomas y nadie se dio cuenta. Entonces, lo que queremos es prevenir que esto sea 10 años antes. Y este va a ser nuestro objetivo, pero no sé qué es lo que tú tienes en planes para esa etapa. Bueno, hay varias cosas. O sea, que alguna función cognitiva se vea afectada en algún momento de nuestras vidas es multifactorial. Bien puede deberse a que la persona no esté durmiendo bien, bien puede verse incluso a cambios hormonales por ejemplo, cuando llega la menopausia, bien puede deberse a una alimentación inadecuada que está favoreciendo un proceso de tipo diabético, por ejemplo, que va a traer su deterioro cognitivo de la mano. Es multifactorial. ¿Okay? Entonces, esos son los factores de riesgo que se deben identificar para poderlos atajar a tiempo, porque eso abona el terreno para que aparezca un deterioro cognitivo leve en algún momento. ¿Okay? Pero también preventivamente, y esto lo mencionamos en la charla que hicimos para el Día Mundial del Cerebro, que fue el 22 de julio, está en nuestro canal de YouTube, que es INAP TV. Allí hablamos no solo de los factores que pueden predisponer al cerebro a ser deteriorado, sino también todo lo que podemos hacer en cuanto a hábitos, a estimulación cognitiva, para prevenir el deterioro cognitivo. Ahora, en el momento que llegue, lo ideal es atajarlo lo más temprano posible, como lo proponemos en nuestra clínica de deterioro cognitivo y demencia. Pero el estigma que pueden tener los otros, o sea, es más que señalar a la persona que se le están olvidando las cosas o que nosotros estamos viendo que está manifestando, quizás poder tener esa aproximación amable de poder llamarlo y decirle, oye, me he dado cuenta de estas cosas y estoy preocupado por ti. Y motivar a esa persona a que se vea con un especialista para que se pueda agarrar ese deterioro cognitivo en fases iniciales y poder ralentizar su evolución. Ahora, si no tenemos la confianza y no tenemos esa empatía por el otro de querer ayudarlo, pues difícilmente lo vamos a ayudar. Y para lidiar con el estigma, pues para eso estamos haciendo todas estas charlas psicoeducativas, para que la gente entienda que esto no es nada más etiquetar a alguien, que esto lo que estamos tratando es de ofrecer alternativas de ayuda y que la persona pueda tener las mayores herramientas posibles para que su vida tenga bienestar, calidad de vida y pueda ser funcional el mayor tiempo posible. No sé que, gracias, doctor. Esa es parte de la inquietud. Es obvio que necesitamos sobre todo eso de empatía para poder abordar al paciente y saberle decir, no decirle, mira, como que el alemán te está llegando, es una manera así chistosa, pero en el fondo el otro se preocupa, pero nadie orienta. O sea, yo creo que ahí es donde está la clave, la empatía hacia el otro.